La transformación del país pasa por lograr un desarrollo incluyente en el que todas y todos, empezando por las personas más vulnerables, puedan aspirar y lograr un mejor nivel de vida para sus familias. La agenda de la 64ª legislatura tiene en su centro avanzar en la reducción de las desigualdades. Este es un reto que el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, aquilata y encara. En el libro Reforma al Sistema Financiero Mexicano, una visión de futuro, que hoy presentamos, el senador nos convoca a reflexionar sobre la necesidad de una reforma al sistema financiero que fomente un desarrollo equitativo para todos los mexicanos. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, funcionarios, representantes del sector financiero, presidentes de organismos empresariales, empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos, líderes de opinión. Saludamos a nuestro presidium, al autor del libro, senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Maestro Bernardo González Rosas, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro. Contador público Julio César Villarreal Guajardo, presidente del Consejo de Banca Firme y presidente y director general ejecutivo de Grupo Villacero. Doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco. Senador Dante Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Senador Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Senadora Sácil de León Vilard, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Senadora Freida Maribel Villegas Canché. Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Saludo también a las senadoras y senadores que nos acompañan. Sean todas y todos bienvenidos. Conforme a nuestro programa, solicitamos al maestro Bernardo González Rosas hacer uso de la palabra. El maestro González Rosas cuenta con una licenciatura en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown. Actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, AMAFORE, y presidió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Maestro González Rosas, lo escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias, Alisa. Primero que nada, agradecer la invitación del senador Ricardo Monreal para la presentación de su libro. Creo que este es un evento muy importante, donde se presenta una visión del futuro del sistema financiero. Es verdaderamente un privilegio para mí en lo personal y como representante del gremio de las Afores poder estar aquí con ustedes. En segundo lugar, es importante reconocer la contribución y las propuestas que hoy se presentan en este libro. Pensar en el futuro del sistema financiero es pensar también en el México que queremos hacia adelante. Normalmente al inicio de las administraciones se plantean muchos cambios al sector financiero, pero pocas veces quienes se encargan de estas reformas inician el esfuerzo a partir de un diagnóstico. Este documento presenta un análisis de la evolución del sistema financiero mexicano desde su creación hasta nuestros días y se detiene en un momento muy relevante en la reforma financiera del 2014 y los efectos
y las áreas de oportunidad que aún se tienen respecto de esa reforma. Posteriormente, el libro presenta una serie de análisis de los mercados financieros y presenta propuestas muy concretas de cómo avanzar respecto de los retos del sector financiero. Por eso, yo quiero reconocer este esfuerzo del diagnóstico inicial, que es fundamental para posteriormente hacer planteamientos de reforma que hagan sentido, construyendo sobre lo que se ha avanzado en el pasado, que es mucho, y también para promover mayor equidad en el crecimiento y en la atención de nuestro sistema financiero. Algunos de los puntos que comparto absolutamente con el senador Monreal en este documento es el de incentivar la competencia, impulsar la intermediación y promover la inclusión financiera. Los datos de inclusión financiera, de exclusión en nuestro país son dramáticos. Han habido avances, pero tenemos que reconocer que los niveles que se han alcanzado están muy lejos de lo que deberíamos de tener como una de las principales economías a nivel mundial. No podemos dejar excluidos a una buena parte de los mexicanos de los beneficios que genera el sistema financiero, tanto en el manejo de riesgos como en la posibilidad de acceder a créditos para hacer más grandes sus empresas o para atender emergencias. En este sentido, me parece que el libro, que aborda en buena medida la inclusión financiera, pues presenta datos como los que se reflejan en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en el que el 68% de la población adulta contó con al menos un producto financiero, pero el otro 32% de la población no. Y muchos de estos productos, ahí hablo por experiencia propia de la industria a la cual represento, pues muchos de estos son aforados, son trabajadores mexicanos que tienen un afore, que es el patrón el que les abre la cuenta, que no necesariamente es por un esfuerzo personal de ir a abrir una cuenta, y que tenemos que hacer además un esfuerzo adicional porque sepan cómo funciona la afore, los rendimientos que les dan, las comisiones que se cobran, etcétera. Entonces, el reto es importante. Déjenme darles otro dato. En materia de crédito, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera señala que solo el 30% de los mexicanos tienen acceso a créditos formales. Es una tasa bajísima comparada con otros países con el mismo nivel de desarrollo económico que nuestro país. Y en materia de seguros el dato es más dramático porque es alrededor del 20%. En este sentido, el planteamiento del libro es muy claro porque presenta alternativas y una ruta sobre cómo cerrar estas brechas. En este caso, la visión de futuro que destaca el libro y que yo quisiera detenerme un poco son en los retos y en las propuestas específicas. El reto más grande del sistema financiero, como hemos platicado, es la inclusión financiera, también la competencia. Se deben asignar recursos de manera más eficiente, pero ¿cómo ampliar la inclusión financiera? Uno de los temas más graves en nuestro país y en general en el mundo moderno es la informalidad. Es muy difícil poder dar crédito a personas o negocios que viven en la informalidad o que entran y salen del mercado laboral formal al informal. Y entonces, ¿cómo una institución de crédito puede dar financiamiento sin tener, obviamente, información de esas personas? Los requisitos, por otra parte, para solicitar un crédito, a veces, particularmente para las pequeñas y medianas empresas o para los pequeños emprendimientos que no tienen historial crediticio, pueden ser extensos y complejos. La banca de desarrollo, por otra parte, ha intervenido tratando de dar garantías a las instituciones financieras de crédito para que a su vez den financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la profundidad de estas garantías no ha sido la que se esperaba. Ahí hay mucho que hacer en la parte de banca de desarrollo, porque evidentemente estas garantías han ido a favorecer a empresas que normalmente han tenido crédito y que han pagado bien. Entonces, los bancos difícilmente tienen incentivos para moverse a otro tipo de entidades un poco menores, de menor tamaño, que no han recibido financiamiento. Entonces, la banca de desarrollo
con su papel de compartir riesgos, podría mejorar el esquema de garantías, y es uno de los planteamientos del libro, en particular respecto del Banco del Bienestar, antes Bansefi, hoy el Banco del Bienestar. El senador hace algunos planteamientos que parecen muy interesantes. Este banco, desde sus inicios, fue creado para atender al público en general. Es de los pocos bancos de desarrollo que está atendiendo en el día a día, con más de 600 sucursales, a muchos mexicanos, a millones de mexicanos, diría yo, particularmente beneficiarios de programas sociales. La oportunidad de utilizar este instrumento del Estado mexicano para lograr la inclusión financiera es muy alto, y particularmente lo que podemos ver es que la banca comercial en México, evidentemente hay muchos modelos de negocios, hay algunos que sí atienden la base de la pirámide, pero donde no estamos llegando es en las zonas más marginadas, en los municipios más apartados. Y la propuesta es precisamente cómo llegar a esas zonas, pues con el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar puede asumir esos costos de llegar a las zonas más remotas del país con tecnología, con manejo de riesgos y en asociación con otras entidades financieras que son fundamentales para el desarrollo de la base de la pirámide. Me refiero a las cooperativas de ahorro y préstamo, que son autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria, que han pasado por un proceso de regularización muy largo que empezó en el 2001 y que se concluyó apenas a principios de este año, y que pueden ser un instrumento, un socio estratégico del Banco del Bienestar para lograr esa inclusión financiera. Adicionalmente, una de las propuestas del libro del senador, pues, es la ampliación de productos y servicios financieros. Respecto a las comisiones bancarias, también para disminuirlas, se proponen 2 productos básicos: una cuenta de nómina o ahorro sin comisiones ni saldos mínimos, con banca electrónica y 2 disposiciones al mes en cajeros; una tarjeta de crédito sin comisiones, seguros y ni costos adicionales. Estas parecen muy buenas opciones dentro de un mercado que tiene que ofertar un producto de entrada a quien quiere acceder al sistema financiero sin tener que incurrir en otros costos. Ya cuando empezamos a pedir otro tipo de servicios, más acceso, más retiros, pues ahí ya la estructura de costos puede cambiar. Pero esta es una propuesta muy buena en el sentido que alinea el que, si están acotadas las operaciones que puede llevar a cabo un usuario, pues no tenga que incurrir en costos adicionales, pero es un producto de entrada. Entonces yo le veo mucho valor a esta propuesta. Y por otra parte, si queremos generar inclusión financiera, creo que es importante, como señala el libro del senador, enfocarnos más en un enfoque novedoso. Perdón la repetición, pero el enfoque tiene que ser basado en la oferta. Normalmente hemos estado muy basados en la demanda, en los usuarios. Necesitamos empoderarlos para que ellos puedan tomar decisiones sin necesidad de que haya una mano del gobierno o de algún regulador tratando de decirles cuánto deben ser los precios o qué les conviene más. Sin embargo, con mayor información, con menores comisiones. Hoy están registradas más de 2.500 comisiones en el Banco de México y están trabajando precisamente para disminuir ese número de comisiones, pero así es muy difícil que los usuarios de servicios financieros podamos decidir cuál es el producto que más nos conviene. En este sentido, uno de los planteamientos del libro es precisamente de disminuir esas comisiones, que son 5.310, para hacer más fáciles los comparativos. Y en este sentido también se deben de utilizar otras herramientas como economía del comportamiento. Esta es una nueva tendencia que un poco lo que dice es: las personas no necesariamente a veces actúan en su mejor interés. A veces tienen sesgos del comportamiento que tienen que ver con sesgos del presente. Prefiero consumir hoy que ahorrar para mañana. Me cuesta trabajo ir al banco, sacar dinero y ahorrarlo. Estas herramientas de economía del comportamiento, que deberían de utilizar también todas las entidades financieras y las autoridades financieras, por otro lado, abren la puerta a obligar a los usuarios a confrontarlos con la realidad de no ahorrar, de no tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos en caso de que tengan una enfermedad o una muerte no esperada. Y esas herramientas, esos empujones, como se les dice en inglés, lo que hacen es que a la gente la mueven a demandar servicios financieros.
Por otra parte, están las propuestas en el libro que precisamente lo que buscan es mejorar la oferta. Y ahí lo que tenemos es un cambio trascendental que se ha trabajado con el gobernador del Banco de México, con la institución del Banco de México, con la Secretaría de Hacienda, que es la digitalización de los pagos. Cómo utilizar el CODI y otras herramientas para que eliminemos el uso del efectivo, con ello la informalidad y además todo lo que se mueve detrás del efectivo, que es precisamente producto de la corrupción, del crimen organizado. Y en el momento en el que tenemos una economía basada en pagos digitales, pues todo esto tiende a disminuir. Por otra parte, se plantea el sistema de identificación nacional. Esta es un imperativo de veras urgente que tenemos en nuestro país. Varias administraciones han tratado de implementar el sistema de identidad única y no se ha logrado. Yo espero que con esta propuesta, senador, y con el empuje que usted le ha dado a estos temas, realmente podamos lograr esa identidad nacional biométrica, porque por un lado, además de saber exactamente quiénes somos cada uno de los mexicanos que habitamos este país, será mucho más fácil acceder a servicios financieros y a muchas otras cosas a partir de esta tecnología. Un país que lo hizo recientemente y que es encomiable es la India, que en un primer momento estableció este Sistema Nacional de Identificación Biométrica y posteriormente el pago digital o CODI. Finalmente, creo que el otro tema fundamental que aborda el libro es el tema de las tecnologías de la información, la industria fintech. Esa es una industria que no es una ocurrencia, no es el futuro, es algo que está en nuestro país. Es algo que además encabezamos a nivel regional. México es el principal país que tiene el mayor número de empresas, emprendimientos fintech en América Latina y el primer país en el mundo, con una ley que aprobó este poder legislativo, la primera ley en el mundo para regular a la industria de tecnología financiera. En ese sentido, esta ley y esas empresas deben apalancarse para generar más competencia en el mercado financiero, mayor inclusión financiera y también para disminuir los costos de cumplimiento regulatorio de las entidades financieras y, por otra parte, facilitar el que las entidades a muy bajo costo puedan cumplir con los requerimientos de las autoridades. No da el tiempo para detenerse mucho en este tema, pero sí es algo que amerita desde nuestro punto de vista y hablando de la cuarta revolución digital que se está llevando a cabo, que se haya una política de Estado para transformar en esta materia, no solo al sector financiero, sino a todas las industrias que de alguna manera pueden ayudar a generar mayor productividad en nuestro país. Finalmente, otra de las propuestas, pues evidentemente va de la mano de la educación financiera, la regulación sobre quiebras e insolvencia y la simplificación del marco regulatorio. En el caso particular de las AFORES, creemos que un proceso de regulación que se pueda tomar para disminuir costos y hacer más eficiente la industria, pues va a redundar en beneficios para los trabajadores de nuestro país. También desde el gremio hay un compromiso absoluto para apoyar el programa que plantea el senador. Creemos que es uno positivo, que puede generar mayor inclusión financiera y mayor equidad en nuestro país. Sin más, yo le cedería la palabra a la maestra de ceremonias y gracias por su atención. Maestro González Rosas, muchas gracias por su participación. El contador Julio César Villarreal es presidente y director general ejecutivo del Grupo Villacero y presidente del Consejo de Banca Firme, presidente del Consejo de Administración de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, del Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero y director del Consejo del American Iron and Steel Institute. Contador Villarreal, atentos a sus palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Senador doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, distinguidas personalidades que integran el presidio, señoras y señores.
Antes que nada, agradezco el honor que me ha hecho el senador Ricardo Monreal Ávila al invitarme a este cálido recinto a comentar el libro que recientemente publicó y que se intitula Reformas al Sistema Financiero Mexicano, una visión de futuro. Como ustedes saben, uno de los retos más importantes que enfrenta el sistema financiero de nuestro país es que tenemos un bajo acceso al crédito y el mismo es caro. Si bien es cierto que esto es un problema, también es importante verlo como una gran oportunidad para bancarizar el país y, en consecuencia, fomentar la inclusión financiera, brindando productos y servicios de calidad que lleguen a todos los mexicanos y en especial a los de más bajos ingresos. Pues bien, me gustaría compartir con ustedes ciertos aspectos fundamentales sobre el tema que nos invita a estudiar la obra del doctor Monreal. 1. En México, ¿qué tan bajo es el acceso al crédito y qué tan caro es? Si medimos el crédito de la banca comercial al sector privado no financiero y lo dividimos entre el PIB, México tiene una penetración crediticia del 18%, mientras que Brasil tiene el 50% y Chile anda por arriba del 75%. Por otro lado, para determinar qué tan caro es el crédito, se debe considerar que los precios o costos de la captación del dinero y los servicios financieros se basan en los modelos financieros de cada país. Por ejemplo, citaré los siguientes indicadores de 2019 que nos indican que en México la tasa de referencia es de 8.25, con una inflación del 4.28. En Brasil, la tasa de referencia es de 6.5, con una inflación del 2.4. En Chile, la tasa de referencia es de 2.5, con una inflación de 1.5. En cuanto al precio del financiamiento, está conformado por diversos costos que debemos cumplir todos los participantes del ahorro y del crédito. Entre otros, menciono los siguientes: el de la inflación, el del riesgo, el de la regulación, la incertidumbre en los litigios, el de la disponibilidad, el de las herramientas y equipos y su mantenimiento, los causados por irregularidades e incumplimiento, el de los asociados a las inversiones en nuevas tecnologías, más el margen justo y la rentabilidad que las partes deben de recibir para ser sustentables y así garantizar el debido cumplimiento de sus responsabilidades y objetivos. 2. Es complicado para los bancos otorgar un crédito a una persona, empresa o emprendedor que no puede comprobar sus ingresos y respaldar legalmente sus activos, entre otros problemas que emanan de la informalidad y el subempleo caracterizado por su baja remuneración. 3. En resumen, el contribuyente o el usuario del crédito paga el costo financiero o el costo inflacionario en el justo momento de su aplicación y el usuario del ahorro cobra el beneficio inflacionario según el esquema que eligió. 4. Cabe recordar que el modelo financiero mexicano en 2013 fue el primero en el mundo en cumplir con los requerimientos de Basilea III, tanto en capital como en liquidez. El libro del doctor Monreal nos invita a reflexionar sobre la baja penetración y el alto costo del crédito en México y nos convoca a sumar esfuerzos contemplando la participación de especialistas en diversas materias, entre ellas de Derecho, Economía, Finanzas y los negocios. Así pues, siempre es refrescante leer un libro sobre el sistema financiero mexicano. Si bien hoy en día existen varios libros que aborden la estructura de nuestro sistema financiero, el libro del senador Monreal agrega valor y propuestas sobre cómo tener un mejor sistema financiero en nuestro país. En sus 292 páginas, el senador Monreal aborda, a mi parecer, grandes temas. Primero, el contenido del libro es muy didáctico,
está muy bien documentado y logra resumir la historia y la evolución favorable de la industria financiera, siendo esta actualmente sólida, pero con baja o poca penetración. La característica de este libro es que presenta la problemática actual, buscando aprender de la experiencia del pasado y proponiendo, soluciones con una visión de futuro. Segundo, el libro aborda de manera contundente lo que quedó a deber la reforma financiera de 2014, ya que no se logró su objetivo de otorgar más crédito y más barato. Tercero, las instituciones de la banca de desarrollo han desempeñado un papel muy limitado, no obstante que las mismas son parte fundamental del engranaje financiero. Cuarto, la falta de acceso al crédito ha contribuido al estancamiento financiero para las personas de bajos recursos y empresas pequeñas y micros. Quisiera enfatizar, a manera de reflexión, que las reformas funcionan mejor cuando intervienen en su diseño todos los participantes. En toda reforma es recomendable seguir el principio básico de la gobernanza regulatoria, en el sentido de que las soluciones legales se cumplen y se vuelven sustentables cuando reguladores y regulados se apropian de la reforma, haciendo suyas las nuevas reglas. La reforma del sistema financiero mexicano debe ser cuidadosa para lograr un mercado más amplio y competitivo, sin deteriorarlo. Esto es, los mercados deben regularse, como en este caso, para fomentar su inclusión y penetración, sin que ello signifique que intermediarios se retiren o desaparezcan. Si esto último sucediera, se estaría favoreciendo una concentración aún mayor, contrario a los objetivos planteados. Sin duda, para asegurar el éxito de esta propuesta, debemos todos trabajar unidos y bien coordinados, y el sector público y privado con objetivos muy claros, respetando sus ámbitos de competencia, y así construir un clima de confianza que propicie más inversión, más crecimiento económico y una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. En ese sentido, me permito respetuosamente presentar algunas ideas que considero pudiesen coadyuvar en la compleja tarea que la obra nos convoca a realizar, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Con respecto al sector público, es fundamental establecer políticas públicas bien planeadas para que los recursos que entren a la economía atiendan en tiempo y forma los sectores prioritarios emanados de las mismas. También se requiere impulsar políticas públicas para que la banca de desarrollo participe, no solo con programas de garantías, sino también premiando el buen comportamiento y la innovación a las micro y pequeñas empresas, así como a los emprendedores a través de estímulos en las tasas y en las comisiones. 3. El Poder Judicial es un actor relevante. Su participación activa y el compromiso de favorecer la justicia y agilizar los procesos contenciosos son fundamentales para que la reforma funcione. 4. Asimismo, los actos delictivos relacionados con la banca electrónica, tales como el robo a los cajeros, el robo de identidad y los ciberataques, exigen el reforzamiento del marco normativo que deriven en sanciones punitivas. 5. Es fundamental impulsar una mayor inversión pública en infraestructura y proyectos productivos que generen el efecto multiplicador en la economía. Con respecto al sector privado, 1. Es importante considerar el que se puede lograr una disminución a los costos de intermediación a través de sinergias entre todas las instituciones financieras privadas del país. 2. Invertir en nuevas tecnologías de forma directa o en alianza con otros bancos, con fintechs, que faciliten la reducción de costos en beneficio de los clientes, favoreciendo principalmente a la población de más bajos recursos. 3.
Facilitar el acceso de las personas físicas y empresas pequeñas y medianas a los mercados, generando la cultura financiera que les permita obtener financiamiento a menor costo. 4. Reducir el uso de efectivo, contribuyendo a disminuir la corrupción e incrementar la seguridad. 5. Concientizar a las empresas medianas, pequeñas y micros sobre la importancia de la inversión a través no solo de capital, sino también con crédito bien planeado y justificado para su sano crecimiento y permanencia en el largo plazo. 6. Concientizar a las grandes empresas sobre la conveniencia de seguir invirtiendo y de impulsar empresas medianas, pequeñas y micros, así como a emprendedores para integrarlos en sus procesos con el objeto de reducir costos, sustituir importaciones y desarrollar la innovación tecnológica. Me complace que el libro del senador Monreal enfoca importantes esfuerzos para plantear una visión de futuro. Será sumamente favorable para todos que podamos superar el 18% del PIB que actualmente el sector privado recibe a través de la banca y llevarlo a estándares internacionales. Finalmente, felicito al senador doctor Ricardo Monreal Ávila por la realización de este importante estudio que nos compromete a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones, contador Villarreal. El doctor Vidal Llérenas Morales es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro y doctor por las universidades de Essex y York. En el sector público ha sido subsecretario de egresos del entonces Distrito Federal, diputado local y diputado federal. Fue electo alcalde de Azcapotzalco para el periodo 2018-2021. Atentos a sus palabras, alcalde. Se oye ya. Gracias. Bueno, agradecer primero a Ricardo el honor de haberme invitado a la presentación. De verdad que muchas gracias. Bueno, por supuesto, el libro responde, quiero entender, estoy seguro, a la propuesta de reducir las comisiones que se hizo hace unos meses, que causó mucha polémica y que todo el mundo decía, pues es una buena propuesta, había que sustentarla. ¿Y qué tal? Que Ricardo pues sí le sustentó, hizo un estudio amplio, todo el mundo decía, falta un estudio, pues ya está el estudio de esa propuesta de las comisiones y bueno, creo que en ese contexto nos encontramos. Creo muy valioso además que los políticos cuando hagamos propuestas, pues hagamos un sustento amplio de lo que estamos proponiendo y es el caso. El libro, que además es muy fácil de leer, creo que tiene básicamente usa dos metodologías. Uno es un comparativo constante con los sistemas financieros del mundo y una historia de la banca mexicana. Y entonces la explicación al problema está en esos comparativos y en la historia de la banca. En los comparativos uno se encuentra pues que México es uno de los peores casos, es más, probablemente el peor caso del peor sistema financiero del mundo, medido en términos de la penetración de crédito y ahorro en relación con el PIB. Es probablemente el país, dado a su relación del PIB, quien menos resultados tiene en ahorro y en crédito. De hecho, en el cuadro 10 se menciona un índice global de inclusión financiera, donde el primer cuartil, los primeros países, pues son Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia. El segundo, Rusia, Bulgaria, China, Rumania, Lituania, Brasil. El tercero, Namibia, Colombia, Guatemala, El Salvador, la India. Y nosotros somos en el cuarto, donde está Bangladesh, Pakistán, Kenia, Zimbabue, Albania, Nicaragua, Bolivia, Papúa y Armenia. Es decir, es un caso grave de que, dado nuestro nivel de Producto Interno Bruto, la penetración financiera es muy, muy baja. Entonces, la explicación a la baja penetración financiera no es los costos de transacción, no es la desigualdad, porque hay más desigualdad en Brasil, porque hay más desigualdad en Perú, porque la desigualdad se parece a la Argentina y ahí hay más penetración del sistema financiero. O sea, debe haber otras variables que expliquen la poca capacidad de ahorro y de financiamiento que tiene el sistema financiero mexicano, porque además, como se dice en el libro, tampoco es acompañado de una mayor penetración del mercado bursátil, que
es el caso de Japón, que tiene un sistema financiero pequeño, pero un gran mercado bursátil. Entonces, la explicación es histórica, viene de la nacionalización de la banca, de la venta de los bancos, aparentemente muy cara, esta historia de que se vendieron los bancos muy caros, entonces se tomaron decisiones de muy alto riesgo en los 90 para recuperar la inversión, viene la crisis del 94 y entonces después de esto viene una apuesta a tener un sistema financiero básicamente estable, la apuesta es a la estabilización, aunque no se logren los otros objetivos, que es que la gente ahorre, que es que la gente disminuya los riesgos, que es que la gente pueda obtener financiamiento. Entonces tenemos una banca muy estable donde es difícil ahorrar, donde se presta poco y donde es difícil comprar seguros para riesgos. Es una banca muy concentrada, 7 bancos concentran más o menos el 85% de la cartera de casi todo. Si uno se va a crédito, un solo banco, Bancomer, concentra el 50 de ese 85, ahora que le cambiaron de nombre, le hubieran dejado mejor Bancomer, no BBVA, es mucho más rentable Bancomer que BBVA, y básicamente hay una enorme concentración. La reforma financiera que se dio en el contexto del pacto, pues básicamente no se mete al tema de la concentración. Deja por ahí un transitorio que dice que la Comisión de Competencia iba a hacer un estudio y sobre eso se iban a tomar medidas. La Comisión de Competencias hizo un estudio y no se ha tomado ninguna medida para reducir la concentración del mercado. No se generaron nuevos actores en el sistema financiero no bancarios, no se generaron bancos de menor costo. Las medidas que se toman de mercado, que es las que se mencionaban para que hubiera más competencia, tampoco funcionan. Esto de que puede haber portabilidad o de que no hay ventas atadas, es muy difícil de que funcione cuando, según el libro, la CONCEP tiene registradas 5.315 comisiones. Uno paga comisiones por avalúo, concentración de apertura, pago extemporáneo, pago total, prepago inicial, aclaraciones sin procedentes, anualidad, pago tardío, disposiciones, etcétera. Es casi imposible distinguir a un banco de otro de las comisiones que cobran. Y más o menos la mitad de las comisiones se cobran porque uno ya tiene un crédito o porque uno va a hacer un depósito. Es decir, por servicios adicionales no se cobran, no vienen estas comisiones. Es decir, son comisiones que vienen porque yo no pagué 3 días después la tarjeta y entonces tengo una comisión adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es imposible que haya competencia en ese sentido porque yo no sé cuánto los bancos me cobran, ¿no? Por lo tanto, parecería que si bien la solución sí está en reformar el sistema financiero, en que haya más transparencia, en que haya más información, en que la banca de desarrollo sea mejor, en que sea más digital, etcétera, etcétera, etcétera. La solución sí está en reducir las comisiones, parte por mecanismos de mercado y parte por regulación, como sucede en casi todas partes del mundo, en donde pues no hay comisiones cuando uno va a un banco, por ejemplo, si tiene tarjeta de otro banco, etcétera. Es decir, en el mundo lo que hay son en parte soluciones de mayor competencia y en parte regulación financiera basada en benchmarking, que tiene como objetivo pues cobrar comisiones similares a las que se cobran en otros países y de acuerdo a los costos. Esto no es muy difícil que hacer y no es una solución de mercado, es una solución estatal y nadie pues lo ha hecho. En el libro se menciona cómo los bancos extranjeros obtienen el doble de ingresos por comisiones en México que en sus países de origen. O sea, Santander obtiene el doble en México que en España de comisiones, o Citibank obtiene el doble en México que en Estados Unidos de comisiones. Es decir, sí hay una irregularidad y en este sistema financiero pues que no funciona, pues sí es urgente una regulación estatal que reduzca las comisiones, porque además en el libro también se abunda en distintas simulaciones como hay casos y no es muy difícil que alguien pueda tener que pagar 1,000, 2,000, 3,500 pesos de comisión en un mes, dependiendo si no tienen crédito hipotecario, tarjeta de crédito, etcétera. Es decir, las comisiones sí pueden ser un ingreso, una parte no menor del gasto y el ingreso de las familias y un desincentivo importante a la bancarización. Es decir, no sorpresivamente somos menos bancarizados con estas comisiones. Porque además, y con esto concluyo, lo que sí ha crecido en México son los puntos de pago
para servicios bancarios, que uno los puede hacer ahora, tiendas de autoservicio, etcétera. Pero justo estos vienen porque son altas las comisiones, es decir, es tautológico. ¿Por qué tenemos tantos puntos de pago? Pues porque son muy caras las comisiones, ¿no? Y son los únicos intermediarios, bueno, que no son intermediarios financieros, es la única parte del sistema financiero que sí ha crecido. Pero gracias a este crecimiento la gente no tiene ni más oportunidades de ahorro, ni más oportunidades de obtener un crédito, ni más oportunidades de reducir riesgos. Entonces, pues el tema de las comisiones está en el centro del sistema financiero y sí el libro da una enorme evidencia de la urgencia de que sí haya una regulación bancaria en México que la reduzca. Gracias. Doctor Llerenas, gracias por estos comentarios. Toca ahora al autor del libro Reforma al Sistema Financiero Mexicano, una visión de futuro, el doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a hacer uso de la palabra. El senador Ricardo Monreal es licenciado en Derecho por la Universidad de Zacatecas, maestro en la misma disciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho Constitucional y Administrativo, también por la UNAM. Fue gobernador de Zacatecas entre 1998 y 2004, 3 veces diputado federal y 3 veces senador, así como jefe de la entonces Delegación Cuauhtémoc de 2015 a 2017. Senador, escuchamos su mensaje. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Me complace tener la presentación aquí en el Senado de la República, agradecerle el acompañamiento al senador Osorio, presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, al senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, al senador Mancera, del PRD, a la senadora Sacil, del PES, a Maribel, de la Junta de Coordinación Política. También hay varios senadores, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Beatriz Paredes, también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el senador Emilio Álvarez y Casa, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Alejandra Noemí Reynoso, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rogelio Israel, secretario de la Comisión de la Defensa Nacional, Omar Obed, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Noemí, Israel, todos, Miguel Ángel Lucero también, todos, muchas gracias, José, Juan José Jiménez de Querétaro, muchas gracias, también el senador Moya, muchas gracias a todos que han venido a acompañarnos. En el 2014 se hizo un esfuerzo de una reforma a la que se le llamó una reforma estructural. Se hizo, recuerdo muy bien, con un gran júbilo. Yo lo advertí desde entonces que era insuficiente, incompleta. Recuerdo una anécdota porque uno de los temas más importantes desde mi punto de vista era cómo disminuir el efectivo en todo tipo de transacciones y cómo bancarizar para poder combatir la corrupción de manera más eficaz. Luego, como no me convencieron, era yo coordinador de un grupo parlamentario muy combativo en Movimiento Ciudadano. Como no me convencieron, el subsecretario o un funcionario alto de Hacienda me invitó a comer. Y yo he dicho siempre que lo cortés no quita lo opositor. Ahora ya se me cambió el juego y ahora tengo que ser cortés con los opositores. Pero me invitó a comer y fui a comer. Y entonces no me convenció, le dije, están equivocados ustedes. Sí es un avance importante, no lo descalifico totalmente, pero debieran incorporar otras figuras como la inclusión financiera desde entonces y regular las tasas de interés
y las comisiones, que hasta ahora son 5,300. El senador Dante y yo, porque eso no me lo acredito solo, tenemos no sé cuántos años, 12 años, 14 años, luchando contra el exceso de las altas tasas de interés de las comisiones y de servicios de la banca en México. Tenemos varias iniciativas, pero les comento esto porque luego de que compartimos los alimentos, ya nos retiramos, él estaba con 2 asesores y yo estaba solo, y entonces le dije, nos trae la cuenta al señor que nos atendía, trajo la cuenta y me dijo él, permíteme a mí pagar, nosotros somos 3. Está bien, soy legislador, acepto. Y ahora más, porque nos bajamos la mitad. Por eso escribimos libros, porque aquí está mi editor, Miguel Ángel Porruey, tiene que sacar una cantidad importante para poder sobrevivir. Pero paga, y dice, pues está bien, paga, tú pagas, aquí como Julio, y saca él. Y yo dije, ¿y saben qué hizo? Saca un montón de billetes y paga en efectivo. 500. Y le digo, oye, tú eres un alto funcionario, te recomiendo aquí entre nos, no pagues con tarjetas. Siempre trae contigo un montón de billetes. Y le digo, ¿y por qué? Le digo, ¿por qué? Porque de esta manera no te sigue Hacienda, de esta manera no pueden equilibrarte y de esta manera puedes justificar tus gastos sin ninguna dificultad. Entonces, así era el tema, y ahora yo insisto en que la inclusión financiera, el uso de efectivo, hay que desestimularlo. Sí es una fuente de corrupción, y la bancarización. Por eso este libro, por cierto, cada vez que hay una presentación del libro invito a mi esposa y a mis hijos, porque cada libro les he robado entre 8, 18 o 30 meses de tiempo. Entonces, ahora está mi esposa y mis hijos, y este es el número 23, así es de que sumen lo que les he robado de tiempo a mis hijos y a mi esposa. Pero es un libro, al agua en boca propia es vituperio, pero aquí hay funcionarios de buen nivel o exfuncionarios de buen nivel, que tengo claridad de que actuaron con mucha responsabilidad en el pasado. Hay exsecretarios, exsubsecretarios, directores, exfuncionarios de los rubros relacionados con el sistema financiero, con Hacienda. Y hay muchos empresarios, gente que todos los días se tiene que enfrentar a la dificultad cotidiana. Muchos empresarios que están luchando por mantener sus fuentes de trabajo abiertas y enfrentarse a las vicisitudes, en ocasiones, de muchas incomprensiones. Pero el libro, en efecto, poco me quedaría hablar, porque Alisa Chelminsky, quien me ayudó a organizar, solo me dio también 10 minutos, igual que es como una dictadora en potencia. Entonces, pero yo escuché a Bernardo con mucha claridad, un resumen muy acotado, pero muy puntual, sobre los temas más importantes. Luego escuché a Julio con una especie de resumen, pero también de propuestas para nutrirle y aportarle al debate. Y luego concluyó Vidal. Y Vidal dijo una frase o una par de frases que me gustaron, porque en efecto, cuando yo presenté la iniciativa, que por cierto no es nueva, la iniciativa que presenté sobre la disminución y desaparición de comisiones no es nueva, la debí haber presentado, no sé, 2007, 2008,
ya desde entonces, pero era oposición, entonces no teníamos ninguna repercusión. Ahora hasta la banca y hasta la Casa de Valores tuvo repercusiones, según dicen ellos. Pero bueno, el tema de fondo es que sí es conveniente hacer en este momento, una detención para revisar todo el sistema financiero mexicano. Sí es conveniente. No puede ser que nuestro país, y aquí está varios también banqueros de la Asociación Mexicana, siga teniendo tasas diferenciadas por encima de otros países y tenga 5,300 comisiones. No es posible. Y por eso creo que sí podemos juntos avanzar. Decía Julio una cosa también en su intervención. Julio decía, no puede funcionar una ley si no se consulta y si no se nos permite expresar nuestro punto de vista. O una ley sería mucho mejor si se escucha a los sectores a los que está orientada. Y cuando presentamos esta propuesta hacia octubre, hubo mucha crítica y dijo puntualmente y además acertadamente Vidal Llerena. Cuando presenta la iniciativa el senador Monreal, hubo mucha descalificación de dónde estaban los elementos que sustentaban precisamente la iniciativa. El libro que ahora les presento formalmente es una reflexión en torno a eso. Sí tenía notas desde entonces, la recuperé y junto con un equipo que tengo, con Juan Garay y otros, empezamos a hacer puntualmente redacciones. Alejandro Rojas también me ayudó. Y fui avanzando desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, concluimos como hacia mayo, finales de mayo. Y por eso me interesa que lo adquieran, lo lean y me den sus comentarios. Los 3 resúmenes son muy importantes, pero tienen que ver las gráficas porque ahí demuestro cómo en un análisis comparativo en México las tasas de interés y los servicios son más caros que en otras partes del mundo. Pero además de eso, hago un análisis comparativo cómo se concentra en efecto en 7 instituciones bancarias, entre el 88 y el 94% de los recursos para destinarlos a crédito o a servicios distintos. 7 bancos son los que concentran. Y hago un repaso muy rápido sobre toda la evolución del sistema financiero y la historia de la banca en México. Y saben, toco un tema que a veces se nos pasa, pero es un tema muy delicado. Lo abarco con toda seriedad, sin un ánimo ni político, ni ideológico, ni retórico, sacudiendo este tipo de características, abarco lo del FOBAPROA en una posición seria, alejado, repito, de cualquier dogmatismo o extremismo. Y les puedo decir solamente que el primer monto que aportó el Estado mexicano, el gobierno, a lo que ustedes recordarán, aquel fideicomiso, organismo que se llamaba Apoyo a Deudores, el ADE aquí debe de saber muy bien, Bernardo y varios. El ADE aquí también estaba representando a LEPA, un buen amigo, que no es un asunto contra ellos. Lo recuerdo muy bien porque yo había sido electo gobernador en 98 y lo del FOBAPROA debió haberse creado en ese año o en el 97, 98, por ahí. Pero la primera cantidad que aquí lo describo del ADE, del FOBAPROA, fueron 160, del rescate bancario, 168,000 millones de pesos. Después se convirtió en deuda pública
y el costo fue incrementado de manera notable. El saldo actual es de 400, lo que debemos todavía, 467,000 millones de pesos. Y lo que el Estado, nosotros, lo que el gobierno hemos pagado, son 859,000 millones de pesos. Solo de intereses, 859,000 millones de pesos. Y yo, bromeando, una vez le dije a un alto funcionario de la banca, me dijo, es que si no se hubiera hecho eso, Ricardo, se hubiera colapsado el sistema financiero mexicano. Es probable que sí, le dije, seguramente que sí. Pero les dije yo, pero díganme, ¿ustedes cuándo perdonan un crédito? Si yo saco un carro, una casa, me ejecutan. No me van a perdonar nunca un solo crédito, menos me reducen intereses o me eliminan alguna tasa a la que soy acreedor y que firmé. Es un tema delicado, pero el costo total acumulado es de 1,326 miles de millones de pesos. Se calcula que vamos a estar pagando hasta dentro de 70 años. Vamos a terminar de pagar el costo del rescate bancario. Entonces, pero lo abordo de una manera seria, y también es muy fácil de leer, de verdad nos esforzamos por hacerlo muy didáctico. Pero también les anuncio que respecto de las comisiones, la iniciativa que presentamos en octubre se está trabajando, y con eso concluyo porque ya me mandó Alisa una preventiva. Déjenme decirles, la iniciativa para eliminar o reducir comisiones, hace un rato platicaba con el senador Dante y me decía, hay que entrarle. Lo he platicado con el senador Osorio y dice, mi grupo parlamentario está dispuesto a discutir el tema. Lo mismo en el Partido Acción Nacional, le he dicho a Mauricio Curi y algunos senadores del PAN, no se diga Verde, el PT, el PES y nosotros. El PRI ha dicho que podría entrarle y va a entrarle, según me dicen. A partir del 2018, en diciembre, a petición de la Asociación Mexicana de Bancos, me pidieron platicar, después de haber presentado y platicamos, tenemos platicando desde diciembre hasta la fecha, no solo con ellos, sino con fundamentalmente la Comisión Nacional Bancaria, Hacienda, Conducef, Bancico, la Asociación Mexicana de Bancos. Con todos estamos trabajando y hemos llegado a un consenso más o menos bueno, insuficiente todavía, para modificar 3 leyes. Ley para la transparencia y ordenamiento de servicios financieros, ley de instituciones de crédito y la ley para regular las sociedades de información crediticia. Esto es fundamentalmente para promover y facilitar la inclusión financiera de segmentos y grupos poblacionales que por años, dadas las condiciones del sistema financiero, han sido desatendidas. Este documento se está trabajando, ya se tiene, todavía no se presenta formalmente en las comisiones, es primero un grupo de trabajo, se tienen estas 3 leyes a modificar, más de 30 artículos que ya hemos consensado y que en los próximos días vamos a formalizar en las comisiones para, después de platicar con los coordinadores de grupos parlamentarios, iniciar un proceso de discusión. Nosotros les decimos a las instituciones bancarias internacionales que están en México, que así como ellos obtienen ganancias lícitas por la prestación de los servicios
también trasladen lo mejor de ellos que aplican en otros países a México y que revisemos puntualmente en un afán de revisión puntual de cantidad, comisiones, intereses, costo. Revisemos incluso acceso al crédito, cómo podemos asemejar los mismos derechos y servicios. No hay un ánimo de nuestra parte de confrontación, sino hay un ánimo de trabajo. México necesita urgentemente procesos de conciliación. Eso es lo que yo creo. México está en un proceso normal de transición política. Yo soy de los optimistas. El otro día me reuní en un desayuno con un amigo y unos 20 empresarios, y me preguntaban varios temas, preocupados, escépticos, desconfiados sobre el futuro de México. Y yo les decía, si yo fuera inversionista o empresario, no dudaría, estaría invirtiendo en México porque México va a salir adelante. No hay ninguna duda de que vamos a salir adelante. Hace poco, un amigo que aquí está, Ricardo, me presentó un inversionista extranjero que quiere asociarse con su empresa en una inversión extraordinaria. Y que me parece que invertir en México, apostar por México, es lo mejor que nos puede suceder. Y nosotros en el Poder Legislativo tenemos que garantizarles a ustedes que realmente el Estado de Derecho se va a respetar, que la confianza se va a garantizar, que la inversión se va jurídicamente a cuidar y que nosotros en el Senado no habremos de excedernos en nuestro mandato ni en nuestras facultades, que la mayor parte del Senado está actuando con sensatez, que los grupos parlamentarios están actuando con cariño, con amor a México, y que tenemos diferencias normales, políticas, ideológicas, normales, pero cuando se trata de estar unidos en lo fundamental, lo hacemos. Y no nos cuesta ningún trabajo en ponernos de acuerdo. Por esa razón, cuando México se antepone a cualquier interés personal, creo que no tendremos ninguna dificultad. Les pido, por último, les repito que si compran el libro tendré parte de las regalías. Si no, tendré que seguirme acostumbrando a la austeridad republicana que en el Senado hemos aplicado a partir de septiembre. Pero a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Se incorporó Alejandro Peña y Ernesto Pérez, senadores del Jalisco y de allá Veracruz. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Senador, vamos a pedirles, agradeciéndoles primero al Presidium por estas magníficas presentaciones, a los senadoras y los senadores honrados con su presencia, y mencionar a María Asunción Aramburu Zavala, Jonathan Heath, Enrique Quintana, Francisco Cervantes, Ricardo Atman, Jesús Vizcarra, Jorge Eduardo Navarrete, Max Elman, Ricardo Rocha, y a todos ustedes, gracias por la cercanía y gracias por seguir trabajando juntos. Vamos a tomar ahora la foto oficial del Presidium.